público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por Velavio. Reportajes y videos. Buenas tardes amigos televidentes, tengan todos bienvenidos. Estamos aquí en Extremo Channel, el canal del camarada Carlos Pérez Guantes, los mellizos Cabrera. Vamos a tratar de conversar con nuestro pueblo de San Pedro y la República Dominicana. Enrique está ausente. Entre los temas que tenemos, que se han tratado en el transcurso de la semana, hay algo que la plebe opositora, a través de uno de sus voceros, legislador, ha metido el aspecto económico. Y es bueno saber, amigos televidentes, que en esta materia lo político y lo económico deben de ir de la mano. Y es el tema de la indexación salarial. Se recorre por las greñas un artículo del Código Tributario, el artículo 327, si no me equivoco, que establece la indexación salarial en beneficio del trabajador, de los empleados públicos principalmente, para adecuarla al alto costo de la vida, a la oferta y a la demanda, al poder adquisitivo de los dominicanos y las dominicanas, y una serie de variables económicas que se dan el día a día en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad a nivel mundial. Esa indexación salarial lamentablemente no se cumple. No se cumple porque el Producto Interno Bruto de un país a veces sitúa, a veces un 2, a veces no hay, a veces un 3. El Banco Central da su pronóstico, da sus estadísticas mensual, semanal. Se critica esa estadística que es del Banco Central. Y por eso, esa indexación salarial, de manera paulatina, la cumplen algunas empresas del Estado descentralizadas. Por ejemplo, en la empresa como Cisaril y Napa, el CEA, Consejo Estatal del Azúcar, son empresas descentralizadas. La Cisaril, todas esas empresas descentralizadas, los gerentes, administradores, pueden, y lo han hecho en determinado tiempo y momento, la indexación salarial en beneficio de esos trabajadores. A veces la hacen de manera mezquina, a uno le aumentan más que a otro. Pero el empleado público, que está en salud pública, principalmente, en obras públicas, donde no son empresas centralizadas del Estado que dependen del presupuesto principalmente de esas empresas. Otras empresas descentralizadas que se benefician a veces de la indexación salarial son Ministerio de Educación y los médicos a través del colegio médico. A esos sectores paulatinamente será aumentado el salario, pero será aumentado el salario de manera a un solo sector importante. Por ejemplo, a los profesores, pero no a los técnicos, a los médicos, pero no a las enfermeras, que es parte de la investigación, ni a los bioanalistas, ni a los odontólogos, ni a las enfermeras, que están luchando cada día esos sectores por aumento salarial, porque la indexación se le adecue a ellos también. Para que usted vea que hay una discriminación. Y los gobiernos, y este gobierno, en los 5 años que tiene, ha dado de manera paulatina
aumento salarial también se ha dado en el sector zona franca. ¿Qué ha pasado con la indexación salarial? Que no se aplica a empleados de muchos años. Conocemos a nivel nacional de empleados en la administración pública, por ejemplo en salud pública, en educación, que tienen 20 años, 30 años, con un sueldo de 10,000 pesos, 18,000 pesos, hasta menos de 20,000. Y a esa gente no ha sido, se le ha ajustado su salario. Al contrario a lo que está nombrando ahora, a través del Ministerio de Administración Pública, el MAP, con buenos salarios. Por ejemplo, un administrador de hospitales, 5 años atrás, o un encargado de recursos humanos 5, 4, 3 años, todavía de años anteriores, 30, 40, 25, 20, 18, 31, 35, lo máximo 45. Sin embargo, los que están nombrados en ese mismo escalafón, administradores, recursos humanos, técnicos, auditores, a ese nivel técnico, 60, 70, 80. Los directores médicos que ganaban 80,000, en administraciones 75,000, 90,000, ahora están ganando 150, 200, 110, 95, igual que los subdirectores. Para que ustedes vean cómo el Estado Dominicano hay una desigualdad en cuanto a prestarle atención a los empleados públicos. Ustedes se han fijado, cada 6 meses la ADP hace huelga. ¿Cuál es la huelga de la ADP? Que lo aumentan a los profesores, no a los técnicos, ni a los secretarios. ¿Cuál es la huelga de los médicos? Que lo aumenten a los médicos, no a las enfermeras, no a los bioanalistas, no a los odontólogos, no a las secretarias de los médicos. Ahí hay una desigualdad. Pero la desigualdad social, amigo televidente, no es de día a hora. A veces la plebe opositora, haciendo oídos en campaña politiquera, quiere buscar votos con la indexación salarial que surge ahora como punta de contradicciones políticas. Yo recuerdo, amigo televidente, históricamente hablando, cuando en los años 60, 70, hasta los 80, había una efervescencia revolucionaria en toda América Latina y en Sudamérica, de lucha política, de lucha sindical, de guerrilla urbana, guerrilla rural, los montoneros, los tupamaros, la guerrilla de Douglas Bravos, de Tiro Fijo, la revolución cubana de 1959, toda esa efervescencia de esos teóricos del momento se dio el 8 de agosto del año 1961, la gran conferencia de Punta del Este de Puebla en Uruguay. En esa conferencia de Uruguay participó el Che Guevara. Y ahí estaban los teóricos del momento. Venía la revolución cubana del 59, su exitosa. Ya en Uruguay había un movimiento político de guerrilla, lo mismo que en Brasil, con Carlos Madiguera. Y en Uruguay estaba Mojica y Tavares, que fue presidente de Uruguay. Preso, tiroteo. Y decía, esa conferencia se mencionó mucho a José Martí. Esos exponentes citaban mucho a José Martí. José Martí, luchador latinoamericano, víctima de las balas españolas. Y él, padre de muchos pueblos, incluyendo principalmente de Cuba.
Y decían a ellos, citando a Martí, decía, los pueblos que compran exigen, los pueblos que venden sirven. Una cita de Martí. El que compra exige, el que vende se sirve. Y esas discusiones posteriores vinieron grandes teóricos de América, de Latinoamérica, Teótono de los Santos, Vania Bambire, Jen Petra, Maltaján, toda esa teoría económica para desarrollarla en los pueblos. Y esos discursos, abandonados hoy por muchos políticos y teóricos del momento, siempre se pensaba en aprovechar las contradicciones económicas de clase, de unificar la economía con la política. Digo esto porque la generación de ahora, en su mayoría, desconoce el origen de los desarrollos económicos de los pueblos, las contradicciones políticas y sociales y de clase de los pueblos. Porque en la República Dominicana, en muchos pueblos, la gente está más pendiente en los foques y en los teteos que en el desarrollo técnico de los pueblos. La oposición, la previa oposición no está en capacitar a sus militantes. Ahí está el ejemplo. No está en capacitar a sus militantes, a sus dirigentes, para cuando lleguen a una posición de Estado, le sirvan al país. No se sirvan ellos, sean corruptos. Ahí están los expedientes. Expedientes. Y cada expediente de corrupción de los que están en el poder y de los que estaban en el poder. Y cada quien quiere justificar su posición. Y los que estaban, dicen cuando lo acusan, es persecución política. Es el argumento que escriben los que se roban el erario público. Cuando caen presos, que lo persigue la justicia, una justicia burguesa, que todo el mundo lo sabe, excluyente, siempre aparece un padrino, un salvaconducto de clase, por debajo de la mesa las relaciones, las conexiones, las concepciones. Aparece cualquier cura o párroco para salvaguardar ese corrupto. Aparece una figura jurídica ahora llamada la prisión domiciliada. Aparece otra figura jurídica ahora de concepciones, de premios de velado, confesiones de velada. Yo me robo 10 mil millones y entrego 1.000 millones y ya, yo estoy bien. Esa es la sociedad que tenemos. Y la clase política del momento no está luchando por erradicar de raíz, por combatir ese tipo de perversidad. ¿Qué hace? ¿Cuál es el momento político? El morbo ahora mismo. Que fulano cayó preso por droga en Miami, que el esposo, que la esposa, que el lavado. Y a eso le da un carisma más tipo politiquero. Tú ves que aquellos tenían, nosotros no tenemos. Este es el narco de fulano, este es el narco de Perencejo. Cada quien tiene su narco. Para llegar al poder y vivir con ego de sed de venganza. No para desarrollar al país, de educarse, de que en la clase se respete al profesor. Ya los liceos públicos, como en la década de los 70, 80,
no están los grupos estudiantiles. Ya no hay un FRAGO, un Flavio Suero, una UNER. No, que capacite al estudiante, que oriente al profesor, que haga una armonía entre profesor y estudiantes y escolares. No. Pero ni la oposición de los que están gobernando están por discutir eso. La indexación salarial es el tema del momento. ¿Y quién ha cumplido? En América Latina, en el mundo, no se cumple eso. Si usted agarra la indexación salarial en base a cómo está el dólar en México, en Colombia, en Venezuela, a cómo está el dólar con el peso en Cuba y cómo está en la República Dominicana, ¿a cómo está? El salario ahora mismo es pírrico por el alto costo de la vida. Aparte de eso, las autoridades que tenemos no enfrentan a los especuladores, a los agiotistas. Aquí el dólar está a 60, 70, 80, porque no hay un control absoluto. Yo recuerdo en los años 80 que el dólar comenzó a subir. Y por eso quizá, históricamente hablando, vino el asesinato de Héctor Méndez, que decían que controlaba el dólar, Héctor Méndez, y mataron a Héctor Méndez. Se armó un escándalo con Héctor y politizaron el asesinato de Héctor Méndez entre Vincho Castillo y Salvador Jorge Blanco, en su momento. Y yo recuerdo que en esos años 80, hacia adelante, el gobierno de turno, o los gobiernos de turno, trataron de controlar el alza del dólar. Controlar el alza del dólar, que en la casa de cambio había un inspector del Banco Central que cada mañana le decía al cambista cuántos dólares tú vas a cambiar en el día de hoy. 50,000, 100,000, 200,000 dólares. Entonces había una máquina, había un control. Entonces él iba en la tarde a ver cómo estaba la moneda, la ganancia, la pérdida, el valor. O sea, decía el Banco Central, el dólar va a subir 5 puntos por esta semana, o 3 puntos por esta semana. Y no podía variarse. No podía variarse porque había un control de los inspectores, que eso debe, el Banco Central debe disponer de nuevo un control de la moneda, del dólar y del euro. Porque si hay un control de quien compra, quien vende, los comerciantes, los empresarios, oferta y demanda, una serie de inquietudes que se da de renglones económicos, donde la economía que fluye, debe haber un control. Pero si no hay un control, ¿qué pasó en la reelección de Hipólito Mejía en el 2004? Que el dólar subió y la oposición de entonces, PLD, Danilo y Leonel, manejaron el dólar y con el dólar también manejaron el alto costo de la vida. Decían, ¿cuánto cuesta el arroz? ¿Cuánto cuesta una verdura? ¿Cómo está el huevo? ¿Cómo está el aceite? Y eso influyó en la población a la hora de votar. Ahora esa variante no se da. Ya esa táctica que usó la plebiscitora de hoy, que lo llevó al poder en el 2004, contra la elección de Hipólito Mejía y el desgaste del Hipólito y el Baninter y la cuestión del banco, la moneda y otros bancos del momento, no se está dando ahora. Pero en esa época del gobierno de Salvador Jorge Blanco había muchísimas monetarias y financieras que quebraron la mayoría, quebró el Banco Español, quebró el Banco de los Trabajadores, quebró el Banco del Comercio. Y ese dinero quebró el Banco Universal. Todo ese dinero, muchos ahorrantes todavía no lo han recuperado. Ni la superintendencia de banco, todavía hay gente que está buscando su dinero del Banco Universal, del Banco de los Trabajadores. ¿Qué significa?
que los gobiernos pierden el control o han perdido el control de ese sector importante de la economía y que los responsables de los banqueros, entre comillas, Gantel, con saco y corbata, como decía Bernard Brecht, ¿quién es más delincuente? ¿El que asalta un banco o el que crea o funda un banco? Decía el Bernard Brecht. Esa cita de Bernard Brecht. Entonces eso se da. Y la indexación salarial, como problema económico, debe ser ajustada a que todos los mecanismos que circulan en el Estado, la empresa centralizada, la no centralizada, que esos empleados que tienen 20 y 25 años, con sueldo de cebolla de 10,000, 12,000 pesos, que cuando salgan pensionados, con sus largos años de servicio, van a ser pensionados con 10,000 y 12,000, y 15 y 20,000 pesos, que no da con la canasta familiar, que tenemos pensionados con 8,000, con 6,000 pesos, obreros, cañeros, obreros portuarios, obreros de la construcción, obreros de educación, ex profesores, ex directores, ex técnicos, con pensión de 8,000, 12 y 20,000 y 16,000, profesores pensionados con 8,000 y 10,000 pesos, que es la ADP y el colegio médico, en su lucha política, en su lucha reivindicativa, igual que las enfermeras, igual que los bioanalistas, igual que los odontólogos, igual que todos, nada más han luchado por el aumento salarial de los activos, de los médicos activos y los profesores activos. Nos incluyen, y cuando lo incluyen, aumentos paupérrimos. Y eso es parte de la desigualdad. Entonces, cuando usted busca el voto, plebe opositora, que se agarra ahora de la indexación salarial, haga una panorámica si en sus gobiernos usted aplicó la indexación salarial. La indexación salarial no se está aplicando desde el año 2015. Hace más de 8 o 10 años que no se aplica. Entonces ahora, como un tema político, la plebe opositora, a través de un legislador, de un vocero, buscando votos, quiere que el gobierno indique de manera, primero, tú tienes que pasar una indexación salarial, tienes que primero ajustarse, primero dos cosas. El Banco Central es que tiene que manejar eso como factor económico determinante. Con su producto, cómo va el crecimiento del Producto Interno Bruto en un momento determinado. Las características económicas de esa situación. No venía a la radio o la televisión. Sí, la indexación del gobierno debe hacerlo porque tal sector tal. No, hago un análisis global, socioeconómico. Y quieren invertir, no, que la ayuda social, no confunda. El presupuesto de un gobierno lo aplica según los renglones, según la entrada. Hay veces que el gobierno de turno, y lo hicieron lo pasado, la plebe opositora de ahora lo hicieron, y Balaguer, que envían al Congreso para buscar más recursos para completar el presupuesto de la nación, buscar más dinero, porque a veces el ajuste que hay, el desequilibrio que hay a veces en la balanza de pago, en una serie de variantes que se dan en la economía nacional, en los mercados, en el dólar, en las situaciones, que influyen mucho en nuestro país por ser un país dependiente principalmente del dólar, de las inversiones, requiere de los gastos, de muchas cosas, que se vaya al Congreso a un adendum presupuestario. Pero eso no lo plantean ellos, porque ellos lo hicieron en su momento estando en el gobierno. Entonces cogen el tema de la indemnización salarial para confundir,
para crear un falso positivo, un ambiente de intranquilidad electoral, de gente, es verdad, mira, a mí me están engañando hace varios años, y a mí me están dando 10, 20, no me aumentan el salario. Pero los sindicatos, los gremialistas, los técnicos, las asociaciones, es que deben de ir como instrumento político, como sus representantes, al Ministerio de Administración Pública, que es que ahora que controla eso, y discutir en base a oferta, demanda y a la calidad de vida y a cómo está el alto costo de la vida, porque son muchas variantes que se dan, que ellos a veces la ignoran. Por eso, en estos días, nosotros, los mellizos Cabrera, en programas anteriores habíamos dicho que la plebe opositora usaba el falso positivo como campaña de política. Posteriormente a esto, el doctor Guido Gómez Mazara, director de Indotel, nos dio la razón, hizo hincapié por su posición de Estado que tiene y dio datos estadísticos de cómo está influyendo la falsa noticia sobre las noticias verdaderas. Por ejemplo, cuando se reparó la calle 20, Salvador Reyes, duró 2 o 3 años por su costo, por su paciencia, por la situación que había, de que se inundaba la calle de Salvador Reyes antiguamente. Se inauguró en medio de aguaceros, en medio de muchos aguaceros. Y la calle 20 cayó el agua se fue, corrió su cauce. ¿Y qué hizo la plebe opositora para tratar de desvirtuar algo importante para San Pedro de Macorís? Un sector de la zona sur que buscó imagen pasada, vieja, de otras inundaciones de la calle 20 y se pusieron a decir en las redes: miren la calle 20, mentira, ahí está inundada, miren el agua como corre, como el río, miren las aguas negras en la 20. Y el que vive en Pedernales, en Barahona, en Samaná, en Puerto Plata, empezaron a decir: oh, miren, mentira, el gobierno no arregló la calle 20 nada. Y la gente no cree, la mayoría. ¿Pero qué se dio? Que se evidenció que era mentira la noticia. Eso pasa, eso es lo que está usando ahora y se hace a nivel mundial. Cogen manifestación de un país cualquiera y te la traspolan aquí a la República Dominicana. De gente, de un desorden, de un accidente. Y eso debe de controlarlo el Estado. El Estado, a través de sus mecanismos oficiales, debe de tratar con lo que usan esa plataforma, de que si no una noticia verdadera, que se ajusta a la realidad, pues debe haber un tecnicismo, como está haciendo con la cárcel de Indotel, de que los presos vivían chantajeando desde la cárcel, macuteando, hackeando, sacando dinero, etcétera, etcétera. Entonces debe haber un mecanismo técnico a nivel mundial, para que todas esas noticias falsas que salen, que nosotros vemos en los medios y en las redes, tanto nacional como internacional, puedan ser controladas. O se multe, o se quite la plataforma, porque, como estamos diciendo al inicio del programa, la educación en la República Dominicana y en muchos países ha descrecido demasiado. El nivel educativo. Antes, cuando íbamos a las escuelas, que leíamos los libros de Tatica y Fellito, y empezamos al desarrollo escolar, lectura comprensiva, te ponen a leer el Quijote, la Mañosa,
Joaquín Añorga, en su un paje, ¿qué decía? ¿Qué había? A José Martí, a Duarte, a quien sea. Y con esa lectura comprensiva te iban adecuando la mente, el pensamiento, tu desarrollo intelectual, poco a poco, igual que la matemática, igual que la biología, la química, los componentes del agua, las hojas, la física, el imán, el hierro, el cobre, esos elementos que le daban a uno, iban desarrollando, pero ahora es difícil, porque ahora llevan un celular, llevan droga a la escuela, se pelean los estudiantes, lo firman, y los profesores no hacen nada, lo que están en que aumenten el salario cada 3 meses, cuando dicen que hay que evaluar a los profesores, la ADP dice que no puede ser sábado y domingo, que tiene que ser un día de semana para yo estar de vago. Todas esas variantes influyen en la política, influyen en la conciencia de la gente. Y si la gente no tiene conciencia, vende el voto, como decía Martín, el que compra exige, el que vende sirve, se sirve, el que vende es un servir, y el que compra exige, decía Martín. Y esa obra de Rondot, un gran enciclopedista, nadie la lee, nadie la comprende. Entonces, por eso, la situación de los pueblos no es como se dio en Punta del Este, Uruguay, en el 8 de agosto del año 1961. La conferencia de Pueblas, como le llamaban. Y veíamos en ese momento que la iglesia tenía otro carácter de orientación. Un gel del cámara, para no citar Camilo Torres. Los movimientos jesuitas, que incidan mucho en los pueblos de Sudamérica. Todos esos movimientos que se dieron en la iglesia, y la iglesia también protestantes. Hoy la educación es muy diferente. Y yo, esos maestros de entonces, directores, pensionados con 10,000 pesos, 12,000 pesos, un Sosa, un Paredes, un Santana, un Reynoso, pensionado, un Roger, la familia Roger, pensionado con salario pírrico. Y la ADP no ha sido capaz de decir que en la adecuación, la indexación que ellos están planteando, la plebe opositora, vamos a hacer un reajuste. Al director de un colegio ahora gana 80,000 pesos, 100,000 pesos. A los profesores de Paredes, Sosa, Roger, esa gente, vaya, Reynoso, vamos a darle también una pensión que se ajuste a la red económica del momento, de precio, ganancia. No es sacar provecho político con una situación que solo en esa se han beneficiado ellos, algunos sectores, cada día. Entonces, es lamentable, señores, que la plebe opositora, en su momento, cada semana ellos sacan una cosa nueva. ¿Cuál es el tema de la semana para salir a la palestra pública? Ya el tema del narcotráfico, de legisladores, todavía hablan de eso. Lo sacan, parece que no lo tienen en contexto. No le han quitado votos, porque las encuestas dicen otra cosa. Vendrá la guerra de las encuestas, viene la guerra de las encuestas, cada quien dice que está de arriba. Pero las encuestas serias, que yo he dicho varias veces, la Galo,
hasta por el contrario de la Galo. Yo no me fío de más nadie. Cuando la Galo dice que está en primero, quedan en esa encuesta. Porque esa encuesta, Acevedo dio muchas veces ganancia electoral al PLD, a Danilo y a Lionel. Pero cuando le dio contrario, dijeron, se vendieron. Ese es el argumento que ellos hacen. Se vendieron. Ese aviso del Banco Central daba su cifra en los gobiernos del PLD. Y hoy, se vendió. Ese es el rasero, el doble rasero que se utiliza ahora. Pero eso es parte de lo que llamamos la politiquería. Vamos a ver, señores, hasta dónde llega, hasta dónde van a seguir llegando la oposición, porque no pega uno, no hay discurso. Cuando yo cojo en el tema de la indexación salarial, sabiendo que ellos fueron los primeros que no cumplieron con el aumento salarial, no cumplieron. Ellos a veces cogen temas en el debate politiquero que ellos, su gobierno, nunca. Mira un ejemplo. Se inaugura la circunvalación de Baní. Con los grandes aguaceros de Melissa, hubo desperfecto, hubo grietas. No solamente en Baní, sino a nivel nacional. ¿Qué hizo mire, sacaron unas fotos y un video. Y eso se da en los aguaceros. Se da en los aguaceros. ¿Y qué hace el Estado? Obra pública. Fue a reparar. Ahora mismo con estos aguaceros, a nivel nacional, muchas calles quedaron destruidas. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno, según los datos que he dado, va a invertir 12,000 millones de pesos a nivel nacional para asfalto, reparación y el sector agrícola. Más de 1.300 millones de pesos al sector agrícola. Y va a agarrar a los productores y le va a dar facilidades a través del Banco Agrícola. Eso es lo que siempre se da. Sin que alguien se aproveche de eso tampoco. No queremos que nadie aproveche el reparto que va a dar, que está haciendo el gobierno a través del plan de emergencia, para que ningún alcalde o concejal regidor chantajee, se beneficie y que esto sea manejado con pulcritud, porque siempre que hay situaciones calamitosas como esta, ciertos grupos, ciertos personajes funestos, conocidos por nosotros siempre a nivel nacional, se introducen, se aprovechan. Y usted ve por ahí andan. Yo conozco del ciclón Jory, muchos ciclones, como muchos dirigentes políticos, entre comillas, militantes, juntas de vecinos, andaban vendiendo los cines, las ferreterías, en los barrios, y el cemento que le daban. Que no sé de eso ahora, todos lo conocemos. Entonces, que ese es un gran manejo de esos 12,000 millones de pesos que el gobierno va a invertir a nivel nacional, se hagan un comité de defensa, de vigilancia, de lo que sea, para que mañana la prueba opositora no tenga argumentos para decir que los recursos del ciclón o de la tormenta Melissa, que los 12,000 millones de pesos que el gobierno está invirtiendo, se lo están robando. Se lo están robando. Y eso es lo que no queremos. Que mañana se diga vigilancia total ante esa situación. Además de eso, han habido muchas críticas a nivel del manejo de algunos dirigentes a nivel nacional en el PRM. Mucha crítica por mucha
exclusión, mucha exclusión de dirigentes meritorios que por un ego, por sectarismo, porque no lo quieren al lado de él, a nivel nacional, han habido quejas. Y yo creo que debe de buscarse una vuelta. Hay gente que dice, por ejemplo, en su comentario, en la lucha interna, que David Collado responde a los Vicini. ¿Y a quién responde a nosotros? ¿A quién respondía Balaguer? Al norteamericano. ¿A quién respondía Abinader? Al norteamericano. Porque hay un problema de interés económico y de clase. ¿A quién responde Antonio Guzmán y a Jacobo Magluta? A los empresarios de Santiago, al gran latifundio que era Antonio Guzmán, un latifundista hacendado, y Magluta Viamar, al empresario de vehículos en un momento determinado, que no respondía interés a la Peña Gómez, que respondía al Internacional Socialista, a Willy Brandt, a Ben Estefanqui, François Mitterrand, Hugo Palmer, esa era la corriente, que no la están defendiendo ahora a nadie. Óyeme. Entonces dice, no. ¿Y a quién responde Carolina? ¿Y a quién responde Jean Lobatón? ¿A quién responde Guido? O responder, por ejemplo, a los Vicini significa que el país se va a hundir. Responder a un empresario de Santiago, a un oligarca, a los Estrella, a Viamar, al gran latifundio, ¿se va a hundir el país? No. La gente ignora el problema. La gente que habla así ignora el problema de la lucha de clase, de las contradicciones antagónicas y de las contradicciones entre ellos y las contradicciones por el poder mismo y dentro del poder. Eso es así. Entonces, cuando usted saca un argumento así, usted se ubica donde está usted en ese momento. Porque el PRM es un partido de la burguesía, de la oligarquía, el PRM. Y igual que el PRD, igual que todos los partidos. Porque el PLD, que se fundó en el 73, después de la guerrilla de Caracoles, que venía con la estrella de Vietnam, de Ho Chi Minh, José Martí y demás, se vendió el imperialismo norteamericano con Balaguer. ¿O usted cree que el pacto patriótico del Centro Olímpico es un pacto así por así? ¡No! Cuando se da un pacto político hay cosas que se ven y cosas que no se ven. En base a intereses económicos y de clase. ¿Qué tú me vas a dar? ¿Qué tú me garantizas? Entonces los poderes enfáticos, la clase dominante con la clase gobernante, negocian posiciones de Estado, de intereses económicos, que la gente ignora. Porque los Vicini están en el gobierno, los Estrellas están en el gobierno, el gran latifundio está en el gobierno, los empresarios de Santiago están en el gobierno, los empresarios de la capital están en el gobierno, la Colfagüeta, el Central Falcomé, todo está en el gobierno. De una manera te influyen y determinan. Y ese sector empresarial, que es importante. Entonces ese sector empresarial que está dividido en base a intereses, de poderes. Y esos poderes, ¿cuáles son los poderes importantes? Por ejemplo, la empresa Estrella, que es la más ahora mismo que más suena, que está en todo. Los Estrellas, que estaban en el gobierno del PLD, ¡ay, mira, están en este! Los Estrellas tienen más poder que los Vicini, el grupo Estrella. Los empresarios turísticos tienen poder igual que los Vicini. Los empresarios de zona franca tienen poder igual que los Vicini. La gente se pierde y quieren satanizar uno con otro para sacar el problema. ¡No! Haga un análisis global de la clase dominante, de la clase gobernante. Si usted no enfoca esa situación, son clichés
panfletarios. Entonces yo no lo veo así. Que David Collado no tiene estructura. Por aquí hay gente que han ganado sin estructura. La mejor estructura tuvo aquí en el PRD o el PRD, la tenía Miguel Vargas y perdió de Hipólito Mejía. Y cuando ganó la convención, Luis Abinader no tenía la estructura que tenía Hipólito Mejía en su momento dado. No tenía estructura. La estructura política la tenía Hipólito Mejía cuando ganó Luis Abinader la convención. Entonces la estructura es un plus. Es un decir. Es un decir porque la estructura partidaria es una cosa y el cemento externo partido. Porque a la hora de votar, 16 de mayo, votamos todos, no es la estructura, es todo y todas. Entonces tú no puedes hacer todo afuera y todo adentro. ¿Qué es más importante? Porque el poder se negocia. Si las encuestas están diciendo, por ejemplo, ahora mismo, que David Collado es el momentum de él. Y que fue de David puede darse situaciones exógenas o internas que pueden determinar mantenerse en el poder o salir fuera del poder en el año 2028. Si la gente seria, honesta, los encuestadores, los empresarios principalmente, la clase dominante, se sienta a hablar con la clase gobernante, en ese ajedrez se divide en el poder. Porque el poder es amplio. El poder tiene muchas ramas. El poder tiene tantas ramas que hay cosas que usted no la ve desde el punto de vista diplomático, comercial, económico, eclesiástico, populista. Todo eso abarca. Entonces, si usted no ve en su momentum, entonces hay gente que piensan como los loquitos viejos. No es así. Entonces hay gente que no, que Abinader, la OEA. Lamentablemente el presidente Abinader es un burgués con concesiones burguesas hacia la oligarquía para arriba. Usted no puede pedirle más aún cuando él, desde el punto de vista de su hijo de mami, de Popi, no creció un ambiente de sindical, nada de eso. Entonces la gente a veces esgrime argumentos, la prensa opositora, porque Leonel estaba en Venezuela con Maduro, ¿y qué? ¿Qué buscaba Leonel en Venezuela con Maduro? Quemarse con el imperialismo. Porque esa visita de Leonel con Maduro en Venezuela, el imperialismo, el departamento se la tiene guardada. Que en su momento se lo sacan un proceso electoral. ¿Qué significa? Que el hombre un saltarín, que duró 2 años en el gobierno, beneficiándose a los norteamericanos, y como lo sacaron del gobierno, dando sin Pablo en Venezuela, y vino, y son errores de capital, como se llama en política. Y en un momento determinado se lo sacan. Porque el imperialismo norteamericano no olvida. Y cuando usted da a veces paso negativo y va a hacer cuestionamientos que en el futuro te pueden hacer mucho daño. Por más alto que dé, mucho daño. Entonces por eso no se lleven de ese ambiente que se crea sobre lo que llamamos estructura partidaria o estructura grupal. En un momento determinado esa estructura se rompe y se crea una rápida. Siempre y cuando un partido en el poder
con hombres y mujeres con capacidad. ¿Usted cree que, por ejemplo, Yayo Lobato no quiere seguir en aduana después del 2028? O sea, un ministerio o en un cargo de importancia en este gobierno. Lo mismo que Raquel Peña, lo mismo que Guido, lo mismo que Carolina, lo mismo que el mismo David Collado. Él puede solamente andar en la presidencia de la República. No. Entonces la gente se pierde. El presidente, la presidencia es importante. Porque da decretos, da nombramientos, da poderes. Pero la estructura del poder, los alrededor, los ministerios, los directores. Hay gente que no están en el gobierno, que muchos lo hicieron renunciar, otros lo quitaron por su indelicadeza, vamos a llamarle así, o por incapacidad, por malos gerentes. Se sienten mal, pero no dieron su oportunidad de dirigir cosas dentro del Estado y quedaron mal. Saben que no pueden volver así. No pueden, por más que patalen. Entonces hay situaciones que la gente no la observa y no ve más allá de las narices, como dice la gente. Vamos a ver qué nos trae la situación. Así que, señores, la cosa va a poner muy buena en el transcurso de la semana. Ya el departamento INAPA está haciendo los estudios prescindibles para el sector Kennedy, donde está el hospital Jaime Oliver Pino. Cuando llueva, no se inunde. Lo mismo se va a hacer en la Barca y frente a Trapú y en la Batea, en muchos sectores a nivel. Ya el gobierno está reparando cañadas, cañadas a nivel nacional. Está dándole solución a la crisis que hubo después de Melissa, crisis económica, porque mucha gente quedaron damnificada. El gobierno, a través del plan social de la presidenta, está asistiendo a la población afectada, a los comedores económicos. Salud Pública lanzó una campaña de vacunación que comenzó ya, así que todos vamos a apoyar a la salud pública, los niños, los envejecientes, todo el mundo a vacunarse. Aquí vemos al doctor de los Juan de los Santos, activo, muy activo de los Santos, director provincial de salud, muy activo, y siempre ha sido un buen gerente, trabajando. Y usted va a la dirección provincial de salud, todos los días ahí están vacunando ahí, todos los días. Y usted va a los hospitales públicos, también hay un servicio de vacunación. Desde que los niños nacen, vacunación. Entonces hay que dar ese apoyo a salud pública, que está a nivel nacional y a nivel local, junto a las alcaldías que están haciendo labor vemos que están limpiando los invernales, aceras, contenes. Pero el barrio sur, Pedro Justo Carrión, señores, vamos a meterle mano. Las calles del barrio de Las Flores, Pedro Justo Carrión, son intransitables. Hasta ni el motor se puede andar por ahí. Vamos a meter la mano al sur, vamos a ir para Villafaro, vamos para Barrio Japón, vamos para esos barrios de la zona sur. Vamos a limpiar, vamos a darle soluciones. Vamos para el 24 de abril. Vamos a buscar solución. Entonces el alcalde debe aumentar las brigadas. Obras públicas también que le dé una manito. Y el plan social de la gobernación, una manito con Giovanna Baltasar. Vimos también otros legisladores en Consuelo, atentos a una explosión de un tanque de agua. Se está buscando solución. Nosotros aplaudimos y saludamos la situación de nuestras autoridades legislativas que han ido al municipio de Consuelo a buscar solución, porque esa es la función de un funcionario, solución
a la problemática del país a nivel nacional, junto con el presidente y sus ministros. Señores, pasen un buen fin de semana. Los mellizos Cabrera Vázquez por